Tenés 18 años y un día te toca por sorteo hacer el servicio militar de tu país. Normal, estás con ansiedad y un poco de miedo de saber dónde te van a destinar. Te preguntás quiénes serán tus compañeros, quiénes serán tus superiores y qué labor deberás realizar. El destino es el Regimiento 3 de Infantería de la Tablada. Llegás y de a poco te vas adaptando. Un día, alrededor de las 6 de la mañana, escuchás fuertes ruidos como la de ametralladoras y balas que caen en el piso. Mirás a tus camaradas y todos están igual de asustados que vos, sin saber qué está sucediendo. Algunos no le dan importancia porque piensan que hay simulacro. Otros están inquietos. De repente, entre dormido y despierto, te dicen que invadieron el regimiento un grupo de jóvenes idealistas, o mejor dicho, de jóvenes terroristas, liderados por el comunista Gorriarán Merlo, que dicen ser carapintadas y venir en nombre del teniente coronel Aldo Rico. Entre disparos, lágrimas y el parálisis físico, porque recién te despertás, te das cuenta que vienen a atacarlos y que ya se han cargado la vida de alguno de tus camaradas. La pregunta es, ¿qué ocurrió específicamente el 23 de enero de 1989? ¿Y por qué fue un hecho que marcó un antes y un después en nuestro país? Tras un periodo largo en el que Argentina era dirigida por la Junta Militar de corte liberal, en donde se marcaron hechos históricos como la guerra contra la subversión, el Mundial de Fútbol del 78, en el que el país se convierte por primera vez en su historia como campeona del mundo, el conflicto del Beagle con Chile y la guerra de Malvinas de 1982, la sociedad decide tomar un giro en su historia y entrar en un nuevo periodo en el cual llamarían democracia. Estar juntos es un abrazo a la distancia, porque sabemos que solamente a través del esfuerzo de todos vamos a hacer la Argentina que sencillamente nos merecemos. Ahora Alfonsín, el hombre que hace falta. Ahora Argentina. Es por ello que en 1983 se llevaron adelante, luego de 10 años, elecciones donde el radical Raúl Alfonsín, con su eslogan de que con la democracia se come, se cura y se educa, se consagra como el nuevo presidente de los argentinos. Una de las promesas del padre de la democracia fue terminar con la grieta entre militares y subversivos. Es por ello que el 15 de diciembre de 1983, Raúl Alfonsín firma los decretos 157/83 y 158/83. Sin embargo, la postura de Alfonsín siempre fue la de perseguir a militares, desfinanciar a las Fuerzas Armadas y seguir promoviendo una cruel propaganda estigmatizante para esta institución. Ante la caótica situación, en la Semana Santa de 1987 se produjo una gran rebelión militar compuesta mayoritariamente por jóvenes oficiales nacionalistas que se autodenominaron carapintadas, dirigidos por un héroe de Malvinas llamado Aldo Rico. Al mismo tiempo, los jefes militares demostraban que no estaban dispuestos a obedecer las órdenes. Alfonsín anunció al público reunido en Plaza de Mayo, desde la Casa de Gobierno, el envío de tropas leales a su gobierno para exigir a los rebeldes que depusieran su actitud. Poco después, habría de darse cuenta que esas tropas, en los hechos, no existían. Ni una sola de las unidades convocadas en la capital federal y zonas adyacentes respondía a esa orden. El propio Alfonsín ha revelado que quiso marchar encabezando la multitud a Campo de Mayo, donde se encontraban los militares insurrectos, pero que finalmente cambió de actitud. En vez de ello, Alfonsín concurrió el 30 de abril personalmente a Campo de Mayo a reducir a los insurrectos. Años más tarde, el propio Aldo Rico diría sobre él: vino sin custodia, podíamos haberlo matado, podíamos haber hecho cualquier cosa. Entró a la escuela de infantería solo con un brigadier que iba con él. Horas después, Alfonsín anunció que los amotinados habían depuesto su actitud.
en lo que aparentemente había sido una victoria sin concesiones del gobierno. Poco después se haría evidente que este pretendido triunfo no había sido tal y que fue toda una gran mentira. Se trata de un conjunto de hombres, algunos de ellos héroes de la guerra de las Malvinas, que tomaron esta posición equivocada y que han reiterado que su intención no era la de provocar un golpe de Estado, pero de todas formas han llevado al país a esta conmoción, a esta tensión, y han provocado estas circunstancias que todos hemos vivido, de la que ha sido protagonista fundamental el pueblo argentino en su conjunto. Tras la reunión de Raúl Alfonsín con Aldo Rico se produjo la ley de obediencia debida, por lo cual se declaraba ilegal penar a miembros de las Fuerzas Armadas cuyo grado estuviera por debajo de coronel, por haber actuado en virtud de la denominada obediencia debida, es decir, la obediencia de un subordinado a sus superiores. También se produjo, tras esa charla, el reemplazo del general Héctor Ríos Ereñú por el general José Dante Caridi al mando del ejército argentino. Este último, desde su cargo, comenzaría a defender abiertamente la guerra contra la subversión. Llega 1989. El pésimo gobierno de Raúl Alfonsín en términos sociales, culturales y económicos hacen que su partido, la Unión Cívica Radical, se encuentre a nada de perder las elecciones presidenciales ante el peronista, que en ese entonces era gobernador de La Rioja, Carlos Saúl Menem. Es por ello que un funcionario suyo, Enrique Cotino Siglia, ministro del Interior, y seguidores del presidente, que se encontraban en la organización de la Junta Coordinadora Radical, deciden organizar un plan para evitar un resultado electoral que luego, para lamento de ellos, se daría. El movimiento Todos por la Patria. Por otro lado, los guerrilleros de los 70 se reorganizarían de otra manera. Habían actuado en la revolución sandinista llevada a cabo en Nicaragua, quienes lograron conseguir sus objetivos guevaristas, como expulsar al entonces presidente Anastasio Somoza e incluso asesinarlo. Viendo que tuvieron éxito en ese país, decidieron nuevamente querer lograr una dictadura del proletariado en plena democracia. Querían intentar nuevamente lo que hicieron en los 70 en Argentina, pero ahora en plena democracia. Entonces, deciden formar el MTP, Movimiento Todos por la Patria, junto a militantes social-cristianos, peronistas, radicales, intransigentes, comunistas y socialistas. El líder del movimiento Todos por la Patria sería Gorriarán Merlo, exmiembro del ERP. En la organización se encontraban figuras como Alfredo Leuco o Jorge Baños, quien sería asesinado posteriormente en el campamento de La Tablada por el ejército. Jorge Lanata, por ejemplo, estaba vinculado ya que con dinero del MTP había logrado crear el diario Página 12. Ese diario difundía la falsa denuncia de que aquellos militares carapintadas, comandados por Aldo Rico y Sinaldín, junto con Menem, tenían la intención de realizarle un golpe de Estado a Raúl Alfonsín. Gorriarán Merlo dijo que el plan de tomar el Regimiento 3 de Infantería de La Tablada tenía el objetivo de impedir ese supuesto golpe de Estado. Para hacer verosímil su versión, integrantes del MTP arrojaron fuera del cuartel volantes atribuibles a un supuesto comando llamado Nuevo Ejército Argentino, que pretendía derrocar al gobierno del presidente Alfonsín. Gorriarán Merlo decía que este supuesto alzamiento se habría propuesto no limitarse a los cuarteles, sino salir a las calles y producir una purga de dirigentes progresistas. Entonces, los guerrilleros que detendrían el supuesto alzamiento movilizarían al pueblo hacia la Casa de Gobierno
para exigir un cambio político que llevara al triunfo de la revolución. Pero la realidad es que los guerrilleros del MTP construyeron un escenario ficticio, ejerciendo claramente la manipulación hacia el pueblo al que supuestamente defendían. Tenían la intención de desprestigiar tanto a las Fuerzas Armadas como al candidato opositor al gobierno, que era Menem, que se perfilaba como el potencial triunfador en las elecciones de 1989. Esto parece un plan del gobierno de Alfonsín, que mataría dos pájaros de un tiro. Por un lado, difamaría y debilitaría aún más a las Fuerzas Armadas y al sentir nacional en general, y por otro, también desprestigiaría a su principal opositor político. Para ello, el gobierno utilizó a la guerrilla terrorista. A lo primero pensé que era un simulacro, pero ya éramos soldados viejos y no era un simulacro. Cuando me asomo a la ventana no podía creer, digo, que no sabía quiénes habían entrado ahí adentro, no entendíamos que eran subversivos, ¿no? Porque a quién le cabía en la cabeza atacar un regimiento, ¿no? Un miedo tremendo, porque imagínate que eso fue a la mañana, decir, recién nos despertábamos y no entendíamos nada, la verdad que no sabíamos lo que estaba pasando, ¿no? Recuerdo que había un cofre y mi compañero se mete dentro del cofre y a mí me quedaba la puerta del detal que quedaba como un triángulo. Y él me dice, mirá, yo me meto acá, negro no me abra la puerta porque al que me abra la puerta le vuelo la cabeza, me dice. Y yo me puse atrás de la puerta del letal y le dije, mirá, yo me pongo acá y lo mismo. Porque era tanta la balacera en un momento que dijimos, chao, acá en cualquier momento nos morimos, ¿no? Pensamos. Y me acuerdo que me agarré del fusil cargado y esperando que alguien abra la puerta para bajar el cargador. Soy soldado clase 69 Alejandro Saraceno. Entré el 18 de marzo del 88 hasta el 19 de mayo de 1989. ¿Cómo fue la instrucción, Alejandro? ¿Qué te acordás de la instrucción de ese año? ¿Fue intensa? Fue duro. Nos dicen que teníamos que presentarnos el domingo a las 9:30 más o menos. A las 9:30 de la noche y bueno, nos quedamos ahí. Yo llegué, yo no tenía problemas, yo llegué bien. Entonces, bueno, nos acostamos a dormir todo y estaba todo tranquilo, o sea, la noche normal. Y de golpe a las tipo 6:30 más o menos se empiezan a sentir unos ruidos, qué sé yo, unos vidrios. Yo estaba muy mal, o sea, dormido, y hay un soldado que me despierta, vamos para allá, y nos fuimos para adelante. Y estábamos alrededor del medio. Y en ese momento, antes de ir para adelante, yo veo atrás de una puerta que era un cuartito que había en el fondo, un aula, que pasan un FAL, tiran un par de tiros y lanzan una granada. Y ahí nos tiramos para los cofres. Voló, fue un desastre eso, que no, es una angustia, porque es tu casa, durante un año es tu casa. Y ver todo explotado, salía humo todavía de... Aprendés a quererlo, ¿no? El cuartel. Sí, es tu casa. ¿Había miedo de que sí. vuelvan? ¿De que regresen ellos? ¿Cómo se banca eso? Sí. Yo se la regalo a cualquiera, o sea, estar en el puesto 1 era fácil y no era fácil, porque vos estabas con más contacto, pero a veces te mandaban atrás. Claro. Había un puesto que yo no sé si lo habrá nombrado alguno, que se llamaba puesto pistola. Eso no se lo deseo ni al peor enemigo. ¿Por qué? Porque ahí te decían que ha pasado, que se escuchaban las voces, que vos estás solo en el medio de la nada, imagínate, pleno invierno a las 12, 1 de la madrugada. Y te decían que están los espíritus de los terroristas ahí. O sea, hoy en día decís, no, está loco. Sí. Pero con 18 años eso, viste, te hace la cabeza. Claro. ¿Qué sentís de haber participado hace 33 años de la defensa del cuartel de La Tablada? Pasando los años, capaz que en ese momento éramos jóvenes de 18, 19 años y no teníamos noción lo que era el terrorismo, lo que era lo subversivo.
pero pasando los años, y la verdad que ahora me siento orgulloso de poder haber defendido a la patria, porque fue defender nuestra patria, porque ese regimiento es de todos los argentinos, no era del ejército, de todos los argentinos, y defender eso me siento re orgulloso. Y así fue como los guerrilleros nuevamente intentaron generar una revolución del proletario, guevarista, comunista, en nuestro país a la fuerza. Después no hablan de que los militares eran malos, de los desaparecidos, de que Videla, Macera, Galtieri, la Junta Militar, las Fuerzas Armadas, es nefasto, es el diablo. La verdad es la verdad, y la verdad es la que traemos ahí en este canal. Habían guerrilleros, habían organizaciones terroristas con armas que robaban, pero también eran dadas por provincias, incluso por países como Cuba o como la misma Unión Soviética, y no eran jóvenes idealistas, como lo quieren hacer creer. Eran jóvenes terroristas en todo caso. Que los militares, sobre todo los superiores, en sus órdenes, han decidido cometer o sobrepasarse en sus decisiones, es cierto, pero recuerden que las Fuerzas Armadas no estaban preparadas para una guerra, no están preparadas para una guerra interna, están preparadas para una guerra externa contra otro ejército, no para una guerra civil, en primer lugar. En segundo lugar, también es culpa del mismo Perón por incentivar a los montoneros, usarlos para retornar al país y retomar el gobierno como presidente y luego quitárselos de encima. Así que el que quiera defender a los terroristas es otro terrorista más. Si juzgamos ambas partes, tiene que ser de igual manera, porque no fue una guerra desigual. Fue el Estado argentino contra organizaciones terroristas financiadas y organizadas desde el exterior. En fin, como siempre digo, esto lo único que hizo fue perjudicar a la Argentina, que es lo principal. Compatriotas, espero que les haya gustado este video. Si les gustó el día de la fecha, déjenle un me gusta y nos vemos, como siempre digo, en la próxima.